La universalidad de los derechos humanos. Un proyecto de Lisa Yohaira Alvis, Camilo Humberto Prieto Fetiva, Nelson Hernando Díaz Huertas. Como bien señala Wendy Brown, históricamente los derechos se han reclamado para asegurar la emancipación formal de los individuos estigmatizados, traumados y subordinados por entidades sociales particulares, para asegurárseles a estos individuos un lugar en el discurso humanista de la personalidad universal. Los derechos humanos son todas aquellas facultades o atributos que le permiten a la persona reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y para cumplir los fines y propios de la vida. En comunidad, estos tienen una serie de características que lo hacen propio de cada persona. Es por ello que se habla de una universalidad de los derechos humanos, siendo estos de manera indivisibles e interdependientes, integrales, tienen la misma naturaleza, progresivos, universales, supraestatales, reales y concretos, inalienables e innegociables. Ahora, lo que se debe establecer es si por medio de la normatividad vigente, como lo son los tratados, los convenios, se da esta prioridad en cuanto a su aplicación, teniendo en cuenta la diversidad de culturas que existen dentro de un contexto social. Los derechos humanos tienen un alcance teórico de carácter universal, pero se ve limitado en cuanto al cumplimiento, aunque constitucionalmente son reconocidos en la práctica y existen muchos vacíos. Ahora, teniendo un objetivo general, el cual es orientar la actuación del hombre con base en la normatividad existente sobre la atención prioritaria que se debe dar a las poblaciones de especial protección constitucional, como lo son indígenas, afrodescendientes, LGBTI, sindicalistas, defensores de derechos humanos y desplazados. Para garantizar sus derechos conforme al marco constitucional y legal, nacional e internacional, se tiene un alcance. La presente aplicación de universalidad es para los hombres dentro de un territorio frente a los sujetos de especial protección constitucional y legal. Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual. Esto tiene ciertas características como: permiten el desarrollo pleno del hombre, crean un campo de acción dentro del cual la persona humana es autónoma, protegen a los individuos contra actos ilícitos del Estado o de los particulares. Hablar de los derechos humanos no es tan claro como parece, puesto que si bien los derechos humanos corresponden por inherencia a cada ser humano sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, lugar de residencia, origen nacional o étnico, religión, color, idioma o cualquier otra condición. Todos hacemos parte de aquel conglomerado de tratados, convenios que firman nuestros estados, sin discriminación alguna. El presente trabajo lo enfocamos a la universalidad del cumplimiento en el mundo. Al hablar sobre los derechos humanos en el mundo contemporáneo, se tiene que de los movimientos sociales y el sur global en el derecho internacional, se dice que el derecho internacional ha dejado de ser un asunto local, de carácter general y sujeto de discusiones públicas globales. De allí que el derecho internacional se encuentre hoy en el corazón de las discusiones sobre los grandes temas globales,
desde la protección del medio ambiente, y los estándares laborales internacionales hasta la migración, el comercio internacional y los derechos humanos. Es por ello que los Estados deben garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, como se refleja la responsabilidad en la siguiente estructura: Estado social de derecho. Propósitos. Igualdad real. Mínimo vital. Participación real y efectiva en lo político, económico y cultural. Protección grupos vulnerables. Mejor calidad de vida. Y intervenir la economía. Principios. Dignidad humana. Trabajo y solidaridad. Y prevalencia del interés general. Es por ello que la universalidad de los derechos humanos debe ser obligatoria. No es simplemente hablar de un universalismo de los derechos humanos que se han convertido en un punto común de las más elementales nociones, como lo son las morales, políticas y jurídicas. Afirmar que los derechos humanos son universales, es decir, afirmar que son válidos en cualquier parte y que sus titulares son todos los seres humanos, debe ser el propósito que debe ceñirse. Ahora bien, ese rasgo elemental al que apunta la universalidad y que se circunscribe en la esfera de lo filosófico, tiene como consecuencia el que los derechos humanos no sean concebidos de forma estricta como derechos jurídicos, sino más bien y sobre todo como derechos morales, es decir, como derechos a los que corresponde una determinada obligación y una determinada sanción. En caso de que se incumplan con la obligación, pero que no gozan necesariamente del apoyo por parte del aparato institucional del Estado, para dar una respuesta a la pregunta por la fundamentación de la universalidad de los derechos humanos, se puede recurrir a dos perspectivas diferentes. La primera, perspectiva relativista. Es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia sobre los derechos humanos. Segundo, perspectiva absoluta. Es la opinión que afirma un concepto sin admitir otra discusión. Es por ello que los derechos humanos son universales, es decir, afirman que son válidos en cualquier parte y que sus titulares seamos todos los seres humanos. Históricamente los derechos surgieron a la modernidad como vehículos para la emancipación frente a la exclusión política y servidumbre institucionalizada. También como medios para privilegiar a la clase burguesa, emergente dentro de un discurso de igualdad formal y ciudadanía universal. Es por ello que los derechos surgieron como medios de protección contra el uso y los abusos arbitrarios del soberano y del poder social, y también como medios para garantizar y neutralizar los poderes socialmente dominantes. Las características que tienen hoy en día los derechos humanos en distintos estados lo hace ver como si fuera egoístas, y por lo tanto lo que se debe hacer es reforzar y cambiar esa perspectiva sobre el poder social que históricamente ha sido reconocido, preocupándonos por la seguridad y la libertad de circulación que promueven la dignidad humana. La cultura política del egoísmo y de los derechos produce no solamente un individualismo, sino también sujetos ansiosos, defensivos, egocéntricos.
Los derechos constituyen una política ilusoria de igualdad y libertad. En su principio, ¿qué es el dominio de un Estado? Una política que se contradicha por la inequidad, falta de libertad e individualismo en dominio de la sociedad civil. Los derechos legitiman, al neutralizarlo, los diversos poderes estratificantes de la sociedad civil o disfrazan la colusión del Estado con ese poder social, legitimado también de esta manera al Estado como un representante neutral del pueblo, universal del pueblo. Luego disfrazan el verdadero poder constitutivo, tanto de la sociedad civil como del Estado, a través de la artimaña de establecer una soberanía ficticia en el dominio de la sociedad privada y una libertad, igualdad y comunidad ilusorias en el dominio del Estado. Los derechos no nos liberan de las relaciones de clase, género y sexualidad, raza, sino solamente el reconocimiento formal de estos elementos como políticamente significativos. Ahora, la concesión de los derechos son el símbolo de todos los aspectos de la humanidad. Que le han sido negados los derechos implica un respeto que ubica a uno en el rango referencial del otro, que lo eleva al estatus del cuerpo humano al ser social. El problema de la teoría de los derechos no es realmente cuál retórica escoger, ni se debe privilegiar la formal sobre la informal. La estructura y certeza sobre el contexto de los derechos humanos conlleva a la necesidad de implementar estudio crítico de derecho a través de los cuales se reflejan una definición más amplia de intimidad y propiedad, para que la intimidad deje de ser una manera de excluirse basada en el interés propio y se convierta en una manera de tener consideración por la autonomía frágil y misteriosa de otro como reflejo del ser universal. Se ha llegado a pensar que los derechos humanos no son universales, ya que su contenido es irrisorio, puesto que la mayoría de las respuestas se refieren a las culturas políticas, a las imposiciones que se generan en algunos países y que hay una gran cantidad de ellos que no se han vinculado, y esto hace que no sean universales. Todo esto para llegar a un tipo de generalidad. Para todo el mundo tendría que haber un paradigma moral, el cual fue común, y todos los otros aspectos desde los cuales se puede analizar de forma lógica, moral y legal. El universalismo, más allá de creerlo como una vocación imperialista, lo que busca es una superación de que exista unos mínimos morales, los cuales sean compartidos y apropiados por los miembros de todas las culturas del mundo, para que constituyan de ahí la llamada universalidad. Esto con el fin de lograr una paz general, frente a los abusos cometidos por dictadores, asesinos y en fin, que valiéndose del poder se arropan bajo el principio de la soberanía. En este orden de ideas, lo que se busca es que el individuo vaya más allá de su cultura, política y religión, siendo estos los factores de los que puede depender y tratar la universalidad de los derechos humanos. Un punto del cual se supone es que el universal para cada individuo es la tierra, es el punto interno del ser moral y su racionalidad. El fondo de esta investigación se sumerge en el hecho de la universalidad de los derechos humanos, lo cual empieza por abarcar la diferencia. Ético-racional universal, asentado como bandera del triunfo de la razonabilidad, dirigido a acuerdos universales de normas que permiten a cada uno de los seres humanos perseguir su plan de vida. Pero esta no cuenta con la razonabilidad de cada cultura, y se supone el deber de la existencia de un comportamiento racional, que sirva de referencia para el diálogo del mismo. Entender que todos estos factores presentados son considerados como imposibles a la ética y a la moral. Todo esto se puede generar y pedir puesto que buscan verdades objetivas, que están al margen de la experiencia moral, que a pesar de sus largos avances durante la historia, se han venido formalizando por medio de tratados y convenios, que promueven la dignidad humana como lazo principal de la sociedad, porque cada ser humano piensa de forma diferente.
en el contexto de la época y espacio en que se desarrolle su vida, lo cual es respetable desde todo punto de vista. Una iniciativa para promover los derechos humanos radica en la interiorización individual del ser humano, independiente del poder que ejerza, siendo este el modo de establecer una igualdad sin discriminación alguna de religión, raza, sexo y cultura. El comportamiento racional invita a ser personas de bien para entender muchas cosas relacionadas con la dignidad personal. Por ende, se debe prevenirse la irracionalidad, puesto que es el polo opuesto y convierte a los seres humanos fascistas, que vulneran todo tipo de conducta humana. No obstante, en la actualidad surge el siguiente dilema: ¿son universales los derechos humanos? Dicho dilema surge por diversas razones. Entre ellas, destacan las críticas al discurso acerca de la universalidad de los derechos humanos, debido a múltiples causas, entre ellas su falta de aplicación. Antes de responder este dilema, hay que partir de la siguiente premisa, establecida por David Kennedy. Los derechos humanos se reducen al enfoque que uno mismo les dé, a apuntar la luz hacia una u otra dirección. La falta de aplicación de los derechos humanos tiene como ejemplo las siguientes situaciones. Primero, el genocidio de Ruanda, ya que la comunidad internacional no le importó lo que estaba pasando, toda vez que no se realizó ninguna acción efectiva para impedir o mitigar el genocidio. Segundo, la situación actual de migración que vive el mundo, principalmente Europa, toda vez que se supone que los derechos humanos son universales. ¿Por qué no se le resuelve la situación a estas personas, toda vez que ellos son personas y por lo tanto tienen derechos, los cuales deben ser efectivizados en todo el mundo? Tercero, el genocidio judío, toda vez que en ocasiones los derechos humanos responde a situaciones, emociones, es decir, el mundo empezó o la comunidad internacional empezó a repudiar el genocidio después del genocidio, independientemente de que históricamente ya había sucedido genocidios, por ejemplo, el genocidio armenio, que sucedió entre 1915 y 1923, el Holodomor ucranianos, que sucedió en 1932 y 1933. Lo anterior lleva a realizar un par de preguntas. La primera es si el discurso de la universalidad de los derechos humanos responde a cuestiones emocionales. Vale la pena tener en cuenta, a manera de argumento a priori, que como señala Patricia Williams, el problema con el discurso de los derechos no es que el discurso sea restrictivo, sino que existe un universo referencia restringido. Vale la pena aclarar sobre la anterior pregunta que, para diversos autores del discurso de la universalidad de los derechos humanos, más que obedezca a una situación emocional en concreto, es un discurso que obedece al cambio de los paradigmas de validez jurídica. Lo anterior trae como consecuencia el enunciamiento de dos posturas o puntos a tomar en cuenta sobre una cuestión, los cuales serían los siguientes. Primero, los derechos humanos corresponden al cambio del paradigma de validez de normas jurídicas y a problemas de obediencia justa de esta. Esta posición puede verse representada por la postura conocida como el positivismo jurídico, incluyente, o incluso por el neoconstitucionalismo. Segundo, los derechos humanos responden a problemas que tienen tanto su fundamento teórico en el justnaturalismo. Si bien es cierto que para diversos autores, entre ellos destacan Gregorio Peces Barba, únicamente para que se dé la universalidad de los derechos humanos, estos deben de ir a la mano de la universalidad de la democracia. Este postulado ha sido bastante criticado, toda vez que la democracia, primero, no es universal. Segundo, es una forma de gobierno. Tercero, en la actualidad se está sobrevalorando. Conclusiones. En primer lugar, los derechos humanos no son universales, toda vez que no todas las culturas son iguales. Por lo tanto, no se puede pensar o creer que todas las culturas van a tener un mismo orden.
ya que el límite de universalidad es el multiculturalismo. Segundo, pese a no ser universales en su aplicación, los derechos humanos representan tanto un carácter filosófico como jurídico, que propenden por la razón, y según este, todos los hombres somos iguales, y por lo tanto debemos tener unos mínimos que nos protejan. Y tercero, el papel de los derechos humanos son el límite al poder del gobernante.